Vamos a 1 Corintios 3. Esta palabra a mí cambió mi vida hace años y me hizo entender el término responsabilidad espiritual. Diga conmigo, responsabilidad espiritual. Estoy leyendo 1 Corintios 3 desde el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué debe ser cada uno? ¿Cómo sobreedifica? Cada uno, diga conmigo, cada uno. Haga con el dedo así. Haga así. Yo debo ver cómo sobreedifico. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. El día es el juicio, hermano. Estaremos frente al Señor dando cuentas de nuestras acciones, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. ¿Qué va a hacer el fuego? Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego, o sea, como de chiquitita. ¿Sí? Entonces entendemos que estamos en Cristo y hemos sido salvos, pero la recompensa no es la misma. Aquí le está diciendo Pablo. Dice que dependiendo de cómo cada uno sobreedifique, el día del juicio, el día del fuego, la obra será probada. Y de acuerdo a cómo cada uno haya sobreedificado, será la recompensa. Entonces, te pregunto, y esto es para ti, ¿qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Se acabó el tiempo de las excusas, hermana. Diga conmigo, se acabaron las excusas. Y que esa verdad penetre tu corazón, porque necesitamos activarnos. Necesitamos dejar de lado, ay, pero es que esto, tú sabes, hay ropa en tu armario que tú tienes que botar, ni siquiera guardarla, la tienes que botar. No es que te la vas a poner, no, es que la tienes que botar. Hay aplicaciones de teléfono que tú tienes que desinstalar. Hay gente que tú tienes que bloquear de tus contactos. Hay caminos que tú no puedes seguir tomando. Amén. Hay series de Netflix o de lo que sea, porque ahora no hay televisión sino streaming, que tú no puedes seguir viendo. Hay tiempo que tú tienes que hacer para buscar la palabra. Te tienes que parar más temprano o acostarte más tarde. Hay cosas que tú tienes que dejar de hacer. Hay cosas a las que tienes que renunciar y el Señor no quiere más tus excusas. El Señor no quiere más nuestras excusas. Necesitamos tomar decisiones porque estos tiempos son hermosos y el Señor trae libertad, pero hay actos de libertad, hay actos de sanidad. Amén. Porque es verdad que aquí es chévere, ay, la unción y se siente y todo, y cuando usted llega a la casa, la realidad. Pero vamos a hablar de eso, vamos a orar rapidito. Señor, tu palabra que penetra corazones, tu palabra, Señor, que nos expone, porque ante ti nada queda oculto, Señor. Que tu palabra ministre nuestras vidas, cambie nuestras mentes, Señor, y que podamos ser cada vez más transformados a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, mire, yo estaba pensando cuando el apóstol me habló, mira, vas a predicar el domingo. Yo estaba pensando en este tema de que sí hemos sido sanos, pero necesitamos mantener nuestra sanidad, así como mantenemos nuestra libertad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo caminamos en esa libertad? Ahora, hemos recibido de Cristo y hemos sido libres en Él, pero esta semana, vamos a hacer un examen, o los últimos 15 días, vamos a hablar de esta semana. ¿Qué hiciste cuando un familiar o un amigo, el colector de la camioneta,
te hizo un comentario hiriente. Cuando fuiste para el chino y te dijo el de billete no, ¿qué hiciste? ¿Qué sentiste cuando fuiste para el supermercado esta semana y viste todo más caro? ¿Amén? A mí me pasó. ¿Qué sentiste? ¿Cómo dormiste esta semana? ¿Cómo dormiste? ¿Estabas preocupado? ¿Con quién te peleaste esta semana? ¿Con quién discutiste? ¿Por qué discutiste? ¿Sigues peleado con esa persona? Ajá. Entonces, fíjense, ¿las emociones serán malas? No creo. Fíjense que Génesis 1 dice que el Señor dice que cuando vio el hombre dijo que era bueno. Todo lo que hizo era bueno. Era bueno. O sea, las emociones son algo buenas. Y después de la caída, el problema ha sido que nuestro ser queda expuesto al poder del pecado y de la carne. ¿Sí? Nuestra vida, nuestra relación con Dios se resquebrajó y tenemos esa vulnerabilidad. Pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? Si usted no es nueva criatura, ahorita vamos a resolver eso. Pero una vez que nacemos de nuevo, nosotros tenemos una humanidad redimida. Diga conmigo, humanidad redimida. Porque yo no dejé de ser humana. Yo sigo siendo una persona. O ustedes pueden ser una persona cuando dijo Cristo, ven a mí, seguimos aquí. Vamos todos a Romanos 8. Porque necesitamos comprender la realidad de la condición en la que nosotros estamos aquí. Y el apóstol ahorita mencionó un pasaje de allí, pero nosotros vamos a leer desde el 5. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque la intención del Espíritu, de la carne, disculpen, es muerte. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es la intención del Espíritu? Vida y paz. Por la intención de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo esta semana en el CEAB le decía, citaba un corito que cantaba mi pastor, que no recuerdo todo el coro, pero decía, la carne jala para abajo y el espíritu para arriba. Porque es lo que está explicando aquí Pablo, la carne quiere lo terrenal. Pero fíjense, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas, reacciones psicofisiológicas ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro cuerpo o entorno. Esas son las emociones. Entonces nuestras emociones están en nuestra humanidad carnal, ¿ok? En nuestro cuerpo. Y son parte de lo que nosotros somos. Pero, ¿qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es una realidad espiritual que va más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, ¿sí? Porque nosotros no vemos a Dios, no lo vemos, pero tenemos un espíritu que se conecta con Él y así podemos comprender su realidad. Y por eso es que la cruz es locura, ¿sí? Otros no les han dicho, no, esos evangélicos están locos, no, esos cristianos están locos, ¿qué? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y vemos a través de lo espiritual. Y dice Pablo que las cosas del espíritu son locura para el hombre carnal. Entonces, el espíritu de Dios es el que trae la verdad a nosotros. Si nosotros vamos a Juan 14, vamos a pasear por la palabra hoy. Pero fíjense que Juan 14, 17 dice, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. En otras versiones dice, y estará en ustedes porque efectivamente fue en el Pentecostés que la iglesia fue impartida con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Juan 15:26 dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
Entonces el Espíritu es el Espíritu de verdad, ¿sí? En Juan 16:13, por allí mismito dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces la verdad viene impartida por el Espíritu de Dios y está plasmada en las páginas de las Escrituras, porque estas personas inspiradas por el Espíritu de Dios plasmaron la voluntad de Dios. La palabra expresa su carácter, su intención, que es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Si usted ha estado pendiente de lo que se ha venido hablando, esa es la intención de Dios, reunir todas las cosas en Cristo, en nosotros, en la casa, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la intención. Y la verdad de Dios está en su palabra. Entonces es el Espíritu de Dios el que nos revela su voluntad y su intención. Ahora, vamos nuevamente aquí a Romanos 8. Quiero leérselos en esta versión. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Que controle su mente. ¿Y qué tiene que ver esto? Hermano, porque aquello que consume mi energía mental determinará mis reacciones y mis respuestas. ¿En qué piensa más usted? Eso es muy importante para usted. Nuestros pensamientos son los jefes de nuestras emociones. Diga conmigo, mis pensamientos son los jefes de mis emociones. Ahora, fíjense que Pablo está aquí hablando de la carne. Y habíamos hablado de que las emociones están en la carne. ¿Qué es la carne? La carne es mi humanidad, mis pasiones, mis deseos al margen de la voluntad de Dios. Entonces no es que la humanidad es mala, es que mis pasiones son malas, tienden a lo malo, porque si no Jesús no se hace carne. Él nos mostró la humanidad perfecta y por eso es que Él es nuestro modelo a seguir. Entonces Jesús se hace carne y nos dice, miren muchachos, así es como se es Dios, así es como se es humano, vengan para que vean. Y vamos detrás de Él, ¿sí? Él nos muestra cómo es ser humanos. Él lloró, se enojó, pasó frustraciones. Las emociones son buenas, pero ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es mi enemigo, porque mi carne va a querer las cosas de aquí, las cosas que le complacen, las cosas que le hacen sentir bien. Y yo voy a permitir eso que gobierna mi vida, mi mente, va a llevarme a mí a tomar mis decisiones. ¿O cuántas veces a usted, después que le dijeron este billete no, usted qué hizo? ¿Qué decidió hacer? Le dijo, ay chino, Dios te bendiga. ¿Sí, verdad? Porque usted reaccionó. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Es que me hacen molestar. No sé, pues digo yo, es que no lo puedo controlar, no puedo evitar, no lo puedo evitar sentirme triste, estresado. Las emociones no deben, esto es lo otro, ahorita este poco charlatán, las emociones no deben ser reprimidas, sino validadas. Entonces yo tengo que validar tus emociones. Yo no soy de piedra, yo soy de carne y hueso. Entonces eso es la excusa para, no, yo me siento así, yo no la calo y exploto, o yo no sé. Y yo les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando nosotros somos la nueva humanidad, ¿quién es aquí la nueva humanidad, nueva criatura? Yo no puedo permitir que mi carne gobierne, porque los hijos de Dios somos gobernados por el Espíritu. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de eso? Porque yo estoy respondiendo ante algo. ¿Qué dice Dios acerca de eso a lo que yo estoy respondiendo? Esta forma como reaccionamos habla de la
libertad y la sanidad que hemos recibido en Cristo? ¿Será que cuando yo reacciono así, el otro está viendo, o incluso el Señor está viendo cómo yo me he apropiado de su libertad y de su sanidad? Y vamos a evaluar nada más 4 emociones rapidito, fíjense, porque hay muchas emociones, pero quiero hablar de 4 hoy. Lo primero de lo que quiero hablar es de la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de indignidad o temor al ridículo. Y el problema de la vergüenza es que la vergüenza nos separa y deshace nuestra capacidad de pensar coherentemente, porque claro, estamos aislados, estamos ahí y nos empezamos a hacer una película. Usted se empieza a hacer una película ahí, usted es el director, el actor, todo. Y usted se hace la película porque está aislado, no hay nada que haga contrapeso a las ideas que usted tiene. Usted se empieza a hacer la película y ¿qué hace? Usted se aísla. Nos hacemos historias. Fíjense, vamos a 2 de Samuel y aquí vamos a ver el ejemplo de Mefiboset, que probablemente usted ya lo conozca, y si no lo conoce, bueno, yo se lo presento. Mefiboset, un nombre para un nieto. Si está pensando que cómo llamar a su hijo, Joel, ahí tienes un nombre. Ajá, vamos a 2 de Samuel 9. Y dice, entonces David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo soy. El rey le preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda el hijo de Jonatán, lisiado y a los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y vamos aquí al 6. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y le dijo, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Y el 13 dice, pero Mefiboset habitaba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y él era cojo de ambos pies. Fíjense que el Señor, aquí vemos un tipo de la paternidad de Dios. ¿Quiénes han sido invitados a la mesa del Señor a pesar de su debilidad? Aquí estamos invitados, vengan y coman, vengan. Y hemos sido invitados porque no hay condenación para los que están en Cristo, lo acaba de decir el apóstol, no hay condenación. Diga conmigo, nada me condena. Porque si usted ha leído, dice que el Señor tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias y la llevó cautiva. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, había en esta época los presos tenían afuera de su prisión como un documento que decía que esta persona está presa por esto, y por lo otro. Jesús tomó esa acta y la clavó en la cruz. Nada te condena. Nada te condena. Entonces, cuando viene la vergüenza, ¿qué tienes que hacer tú? Alinear la emoción a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de Dios. Y ya te voy a explicar más cómo se siente, con qué se come. Si hay algo que tú estás haciendo ahorita, si la vergüenza viene por algo que tú estás haciendo ahorita y tú sabes que está mal, arrepiéntete y ven al Señor. Y el Señor es fiel para perdonarte. Pero si lo que tú te tienes avergonzado es algo que pasó, hermano, déjalo atrás. Déjalo atrás. Dice que el Señor nos ha dado las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Que no es atrasito. No. ¿Quiénes han embarrado en la vida? ¿Quiénes han metido la pata? Y el Señor nos ha perdonado, hermano. El Señor nos ha perdonado. Yo soy el que veo tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados, dice Isaías. No me acordaré más de tus pecados. A mí me gusta una canción de Rescate que dice, ¿de qué me estás hablando? Dice la canción, tengo mala memoria, no tengo memoria para recordar tu pecado.
Y entonces, ¿de qué vienes a mí a decirme qué pasó, que cómo sucedió y recordarme los últimos detalles? No sé de qué me estás hablando. Es el Señor hablándole a la persona, ¿no? Yo no sé de qué me estás hablando tú. Él no se recuerda. Y quiero que tú vayas conmigo a Miqueas. Gloria al Señor. Los que están en el discipulado saben que le hemos puesto a leer el Antiguo Testamento. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Se complace en la misericordia. ¿Usted ha visto cómo alguien quiere vengarse? ¿Usted ha visto esas películas cuando viene el malo y se venga? El Señor se complace en mostrar misericordia. Ese Dios que complace en su corazón. Volverá a compadecerse de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. ¿Quién ha llegado a las profundidades del mar? Todavía no. Fíjense lo que pasó en estos días con el submarino este. Y es claro, es una imagen del profeta, es decir, están en la profundidad del mar. Nadie puede irlas a buscar. Usted no puede ir para allá abajo a buscar sus iniquidades porque Él las perdonó. Entonces usted, cuando viene la vergüenza, alinee eso a la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice lo que Él ha hecho? Y recordar su perdón. Lo segundo es la tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? Nos quita el enfoque, nos quita el sentido de proporción de las cosas. ¿Por qué? Porque me duele mi dolor. Tengo un dolor que es doloroso y me duele. ¿Ves? Y entonces, ¿qué te causa dolor a ti? No le estamos quitando importancia a lo que duele, hermano. El dolor es real. No estamos quitando importancia a las cosas que son dolorosas. Pero fíjense que cuando lo que nosotros le prestamos más atención se convierte en nuestra realidad. Repito, a lo que nosotros le prestamos más atención se convierte en nuestra realidad. Entonces, si tú estás pendiente de lo que es doloroso solamente y tú no buscas escuchar lo que Dios quiere decirte, no estás disfrutando la sanidad de Dios. Yo hace rato Jason estaba aquí y él venía para acá y venía para acá y se paraba aquí. Él estaba buscando un sonido de algo. ¿Y qué tenía que hacer él? Hacer fondo de todo lo demás porque él tenía que prestar mucha atención al sonido específico que él estaba buscando. Y necesitamos ser así. Esto es una invitación a poner a tus ojos en Cristo, que nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Pero está diciendo tranquilo que todo va a estar bien y no va a pasar nada malo. ¿Dijo así? No dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Mire, el Señor cuando llamó a los discípulos no le hizo un contrato así, con letras chiquitiquitas. Le dijo: mire, van a pasar roncha. ¿Quién quiere venir conmigo? Eso fue así, agarré su cruz y me sigue. Él nunca dijo nada así, no, bueno, y después, Señor, ¿qué pasó? Esto no fue lo que habíamos hablado. Él lo dijo claro desde el principio: vamos a tener aflicciones. Pero nosotros necesitamos tener la confianza que Él está allí en medio de eso. Y vamos a ir a Habacuc, otra vez otro profeta. Habacuc, por cierto, profetizó, lo vivieron el martes al discipulado, precisamente antes de la caída de Jerusalén. Y al final de la profecía de Habacuc, quiero que leamos desde el 16, porque la gente siempre lee desde el 17. El 16 dice: oí y se estremecieron mis entrañas, ante esa voz titubearon mis labios, penetró por derrumbe mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo, el que nos invadirá con sus tropas. Viene un pueblo a invadir con tropas, es Babilonia. Pero dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo, diga conmigo, con todo.
yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. ¿Quién es mi fortaleza? El Señor. Él hará mis pies como de siervas y me hará firme sobre mis alturas. Ahora, ¿usted ha visto esas cabras monteses? Como se montan en las montañas. Usted las ve que van como así, como a la orillita. ¿Usted ha visto que alguna se caiga? Yo nunca he visto ninguna caerse. De hecho, yo veo los documentales y me quedo como nerviosa y se va a caer. Ella va así, ¿por qué? Porque tiene unas patas que están hechas para eso. Y eso es lo que está diciendo, a pesar de que está hablando de siervas. Lo que está diciendo es que el Señor nos da la capacidad por su Espíritu Santo para estar gozosos en medio de las circunstancias. En el mundo tendréis aflicciones. De hecho, Juan, una de las cosas que hay unas partes que son como unas trabalenguas que él habla que yo les he mandado para que mi gozo en ustedes sea completo. Ustedes todavía tienen el gozo, pero lo van a tener porque mi espíritu va a llegar. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede estar gozoso en medio de la circunstancia, hermano. En medio de la situación, cuando se quemó porque el apagón lo quemó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y respire profundo. Y no deje que eso lo aflija, hermano. Y le voy a decir algo. Todo es una lucha. No más ayer en la tarde. Nosotros teníamos una reunión aquí y entonces me empecé a afligir porque empiezo a ver a los lados y hay mucha ropa que guardar, hermano. Y a mí eso no me gusta. Tenía las ropas lavadas de mis hijos. Y de verdad, no me agrada. Quisiera hacer así como mi bella genio y que se guarde un celulazo ahí. Y no sé, la tengo que guardar, hermano. Y entonces mi esposo me dice, no, pero no te afliges, no sé qué, y me empieza a ayudar con algunas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Perdemos la perspectiva porque esa ropa está lavada. Porque gracias a Dios tuve agua. Porque tenías agua para lavar. Porque pude lavarla, porque tengo ropa que lavar, hay gente que no tiene. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos en la propia tristeza, yo lo que voy a pensar es yo me siento no puedo. Y no veo lo que hay detrás y lo que Dios puede hacer. Lo tercero, el enojo. El enojo enseguece impide que veamos al otro como portador de la imagen de Dios o del nombre de Dios. Y fíjense, vamos a ir a Éxodo y vamos a leer, el apóstol en estos días leyó, estuvo trabajando en Éxodo. Fíjense que Éxodo 2, en el capítulo 2, versículo 11 dice: aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a visitar a sus hermanos y los vio en duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermano, lo mató. Nosotros estamos viendo muchas, de repente hemos visto muchas palabras, muchas películas de Schwarzenegger, pero lo mató. O sea, el primero vio a los lados, a ver qué, no se dice con qué lo mató. Un hombre mató a otro. ¿Eso qué es? O sea, así se veía la rabia que tenía, que lo mató. Y es lo que vemos en Génesis 4 cuando Caín dice que se enojó mucho contra Abel y lo mató. Pero cuando tú eres expuesto a la realidad de Dios, y este es un área en la que el Señor trata en mi vida, porque mi esposo dice que yo soy colérica y iracunda. No que soy, sino que tengo tendencia, hermano, a enojarme. Y te pregunto, ¿qué te hace enojar a ti? Porque hay un enojo santo, el enojo por las cosas de Dios, el enojo por lo correcto. Pero el enojo, hay enojos que no se justifican, hermano. ¿Quién dejó estos zapatos aquí? Amén. Y las mujeres se quedan calladitas. ¿Quién dejó este paño aguñado aquí? Y toda la tarde. Amén. ¿Qué me hace enojar? Y fíjense, ¿qué me hace falta a mí? O sea, porque fíjense que usted entra a veces y dice, no,
Maneja tu enojo. Repite después de mí. No me enojaré. Respira profundo y cuenta hasta 10. Necesitas terapia, necesitas un mantra, necesitas hacerte un cartelito, hermano. La palabra, conocer a Dios, quiere transformarte, quiere cambiarte. Vamos en número. Fíjense, una de las cosas que pasa es que el Señor nos expone a situaciones para moldear nuestro carácter. Porque ese mismo hombre que mató al egipcio, nos dice en Números 12:3, Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Lo dice, y antes de eso, unos versos antes está diciendo que los hermanos estaban cuchicheando, hablando mal de él. Pero, o sea, lo que está diciendo allí es que él no se rebeló, Dios mismo lo defendió. Pero que antes de llegar a esto, si usted lee Éxodo, usted se da cuenta que Moisés fue metido entre una cuerda de cabezones que lo que hacían era sacarlo de sus casillas. Y él tuvo que ser tratado. Entonces, nosotros somos puestos en ciertas situaciones para probar nuestro carácter y para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Qué rige tú cuando tú te vas a enojar? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué puertas empiezas a lanzar? Las gavetas, empiezas a bajar cosas. Estas jarras están vacías. Otra vez, aquí nadie llena jarras. Porque todos toman el agua y nadie llena la jarra. Gloria a Dios. Pues nada más en las casas que yo crecí. Siempre hay algo. Si quien me agarró tal cosa, que yo la dejé aquí. Yo dejo mis cosas aquí para que nadie me las agarre. Nadie me agarra esto. ¿Quién se comió mi torta en la nevera que yo la dejé aquí? Me comieron un pedazo de la torta. Y entonces, pero entonces tú dejas que esa emoción te domine todo el resto del día, hermano. Y nada, y entonces allí, porque aquí se comen las tortas, yo no sé, mi mamá, yo tengo dos hermanas, entonces era una de ellas dos, porque yo no era así de comer torta. Y entonces aquí se comen las tortas, mamá, pero agarra la que es, tú sabes quién fue. A mí no era así como genérico, tú sabes quién fue. Pero entonces nosotros vamos a la palabra y en Romanos 13:10 dice, el amor no hace daño al prójimo. Así que cuando tú vas a agarrar la chancleta y se la vas a lanzar al chamo, tú sabes que no estoy diciendo que los hijos no haya que corregirlo, obvio. Dice Efesios 4:27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre... Entonces usted anda con una rabia allí y cada vez que se molesta, vuelve a sacar todo. El expediente, el prontuario, porque yo no sé qué más, y cada vez que pasa esto, a mí me hacen esto, bla, 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 y el enojo, hermano. Y entonces usted anda allí con su molestia siempre, molesto. Pero fíjense que dice Colosenses 3. Nosotros estuvimos estudiando Colosenses hace poquito. Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. Porque usted tiene queja del otro, el otro tiene queja de usted también. ¿Me entiende? Entonces, de la manera que el Señor nos perdonó, así también hagan ustedes. No quiere decir que usted no se va a enojar. El tema es que eso tiene que estar alineado a la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios? Siempre es, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Lo cuarto, el temor. El temor roba mi fe y pone mi expectativa en el peor resultado, anulando la realidad más grande. Y es que Él venció la muerte. Todos los temores al final terminan en temor a morir. Y la gente dice por ahí, todo tiene solución menos la muerte. Falso. La muerte fue vencida, hermano. Si usted no se ha dado cuenta que nosotros, los que están en el tenemos el poder de una
vida indestructible, es eso. La muerte fue vencida. De manera que si hasta nuestro cuerpo muere, no estamos muertos, porque yo estoy viva. Y mi vida eterna ya empezó. Lo que pasa es que nosotros estamos de este lado de la eternidad, pero ya empezamos la vida eterna. Entonces no hay temor. ¿Qué pasa? Las adversidades exponen lo que creemos acerca del carácter de Dios. Cuando usted está en temor, usted ahí viene. Se prenden las alarmas. ¿Qué cree usted acerca de Dios? Te quedaste sin trabajo. ¿Viste cómo está el monitor dólar? Temor. Tienes la nevera un poquito vacía. Temor. ¿Sí? Escuchaste unas cosas por ahí que están diciendo, ¿verdad? Que no sé qué. Temor. ¿Qué crees tú acerca de Dios? Y a mí me encanta este pasaje, vamos a Segunda de Reyes, que yo siempre digo que Eliseo, el profeta Eliseo, es como el MacGyver de la Biblia. Y otro celulazo ahí. Si usted no vio MacGyver, creo que sacaron una versión nueva, me parece. Pero una de las cosas que a mí me encanta de Segunda de Reyes es Eliseo. Mire, vamos a leer, ya les voy a decir para no leer mucho, desde el 14, dice: el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el rey que servía el hombre el que servía el hombre de Dios, o sea, el hombre de Dios es Eliseo, madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. O sea, no es nada más gente de a caballo, sino carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vean. Oramos ahorita para que el Señor abra nuestros ojos. Abra sus ojos para que vean. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué pasó aquí? Antes de lo que viene diciendo antes, es que el rey de Siria decía: mire, ¿qué pasa? Aquí hay un infiltrado, y alguien que le está diciendo al rey de Israel qué es lo que pasa aquí. Y entonces uno de los soldados dice: no, rey, es que ellos tienen al hombre de Dios. El hombre de Dios, el Señor le hace saber qué es lo que va a pasar. Entonces el rey dice: nada, con el hombre de Dios y va y lo manda a buscar. Y entonces fíjese que Eliseo dice: no, cuando el criado del componente dice: ay, Señor, estamos rodeados. Y dice: no tengas miedo, Señor, abre sus ojos para que vean. Y dice que cuando el siervo vio, había más gente alrededor en el monte. Eran los ángeles de Dios, el ejército de Dios enviado a favor de ellos. Y te voy a decir algo: el Señor venció cualquier cosa que pueda hacernos daño. Tú necesitas que el Señor te haga consciente de esa realidad, que tú puedas vivir a la luz de esa realidad. Porque miren lo que dice Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. El Señor nos ha librado de la esclavitud. ¿Quién es libre aquí? ¡Amén! Somos libres. Entonces nosotros no tenemos por qué estar atemorizado como anda por ahí la gente. Ay, no, que no sé qué. Usted no fue sostenido cuando le agregaron como 45 ceros a la pared. Y usted está aquí. Usted está aquí y el Señor lo sostuvo. Y dio la mano del Señor. Entonces, si le agregan 45 ceros más, ¿usted cree que el Señor no lo va a sostener? Porque el Señor se le acabó, ay no, ya no tengo misericordia para dar, ya lo lamento, demasiado, esos venezolanos piden mucho. ¿Será eso? Para nada. Entonces, necesitamos tener la convicción de la victoria del Señor. Fíjense que Eliseo dice: abre sus ojos, ni siquiera digo, que es la convicción de que allí está. Y nuestra convicción es que es una tumba vacía, hermano. 1 Corintios 15. Una convicción
que no te mueve a pesar de lo que tú ves, que es tener las emociones alineadas a la verdad. No es negacionismo, no es negar lo que está pasando, ¿ok? Lo que está pasando, está pasando. Sí hay inflación, sí hay cosas, sí no tengo agua, sí el gas, no sé qué, sí todo. No es estoicismo. Yo estoy aquí, estoicismo es, las personas estoicas son las personas que no muestran emociones, son impasibles. Yo no, ni lloro ni nada, yo estoy aquí. No es eso, no es no mostrar emociones, sino crear una reserva de verdad que me permita a mí contener cuando viene la situación. Amén. ¿Por qué la gente va a querer algo si nosotros no mostramos que funciona para nosotros, hermano? El evangelio tiene que funcionar en el día a día, andando, caminando. Cuando nosotros hemos creído en Cristo y vivimos en su realidad, nosotros no somos movidos tan fácilmente por las cosas. ¿Qué dice Colosenses 3? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira, es la misma palabra, por cierto, que dice el que piensa en las cosas del Espíritu. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque están muertos. Usted está muerto en Cristo. Usted está escondido, su vida está escondida en Cristo. ¿Cuánta palabra de Dios hay en ti? ¿Cuánta reserva de verdad hay en ti? Y con esto quiero ir cerrando. ¿Cuánta reserva de verdad hay en ti? Y hermano, yo sé que las redes, que el tiempo, que ya me fastidia leer. Necesitas exponerte, consumir de manera intencional la palabra de Dios. No vas a poder conocer la verdad de Dios a no ser de que tú agarres el tiempo para consumir esto. No hay otra manera. Y sabes que no es por ojo, si así no. Ni ay Señor, método israelí. O sea, el método israelí, yo soy profesora de inglés y nosotros uno de los métodos israelíes era que la gente ponía como un audio y se iba a dormir. Y entonces le decían a la gente que la gente amanecía hablando inglés. No funciona así, hermano. Ni siquiera con el inglés. Y está bien que tú escuches la palabra, pero tú necesitas ser intencional acerca de aprender la palabra, acerca de conocerla. Ay, hermano, es que no le entiendo. Empieza a escuchar la palabra, búscala, lee. Porque tenemos la mente de Cristo y Él quiere formarse en ti. No habrá depósito de verdad en ti si tú no te acercas a ella. Porque el Señor pudo decir, escrito está, porque Él sabía la palabra. Él sabía la palabra, no es porque no, como era Jesús, ¿verdad? No, Él fue expuesto a la palabra y la conocía. Entonces cuando vienen estas emociones a querer tomar su lugar, la verdad va a poder hacer contención si está en ti, pero si tú no tienes palabra, eso no va a poder funcionar. ¿De dónde proviene tu nutrición? Mire, hace como 4 años, ¿se acuerda cuando estaba la gente dejando las mascotas? Se iba del país, dejaban las mascotas en la calle. No, vamos a bendecirlo, ¿verdad? Una vecina recogió un perro. Yo le decía coleto al perro porque eso parecía, ¿verdad? Pero parecía un colético. Ellas dejaban el perro, el problema del perrito es que ellos se iban a trabajar y el perro se quedaba solo. Y el perro ladraba. Y ladraba, y ladraba, y ladraba. Y entonces, imagínense, eso fueron como 6 semanas de tortura. Para más que todo para mis vecinos de al lado. Porque lo que yo hice fue ocuparme de mi vida, hermano. Porque yo no podía, o sea, yo tenía que seguir. El perro sí ladraba. De hecho, venía mis vecinas, ¿a ti no te molesta el perro? Bueno, sí, pero no sé, yo estoy pendiente de lo mío. Porque yo necesitaba continuar. ¿Y qué le quiero decir yo con esto? Para nosotros, por ejemplo, mi esposa y para mí, hermano, tener 2 hijos especiales en la vida diaria a veces se siente como caminar con los pies rotos. Duele. Y duele mucho. Es un dolor doloroso.
Pero ¿sabe qué? Nosotros decidimos creer la palabra. Nosotros decidimos vivir a la verdad de Dios, a la luz de esa verdad. Que no se trata solamente de sí, sabemos que el Señor tiene capacidad para sanar, pero hasta ahora nosotros vivimos en ese quebrantamiento. Y nosotros, nuestra vida operativamente tiene que ver mucho. Y si yo lo pongo aquí, no, y la epilepsia, y la escoliosis, y los desórdenes gástricos, y el problema para dormir, y no sé qué. Hermanos, pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir que dice la mano de Dios, que el Señor es grande, que el Señor es bueno, que el Señor nos ha sostenido. Porque Él es fiel. Entonces, la realidad de lo que Él es y de lo que Él ha hecho es más grande que mi circunstancia. Y es más grande que su circunstancia. ¿Cuál es su circunstancia? ¿Qué lo hace usted sentir quebrado o tenebroso? ¿Qué lo hace usted sentir mal? Esa situación que mueve sus emociones, alíneala a la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Y qué tenemos nosotros como esperanza? Una tumba vacía. Digo, una tumba vacía. Esa esperanza de que las cosas en algún momento se van a restaurar de manera plena, porque como les dije, ya nosotros empezamos a caminar en la eternidad. Y algún día eso será manifestado plenamente. Esa realidad es la que gobierna nuestra vida, debería ser. Porque cuando tú pierdes el enfoque, es cuando viene la tristeza, te empiezas a sentir mal. ¿De dónde viene tu nutrición? ¿De dónde viene lo que llena tu mente? Tu mente es la jefa de tus emociones. Te vas a sentir de acuerdo a lo que tú piensas. Y la palabra nos dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y esto es lo que renueva nuestra mente, hermano. Esto es lo que renueva nuestra mente. Si tú no te llenas de palabra, la circunstancia te pasa por encima. Y no vas a mantener tu sanidad emocional ni tu libertad. No la vas a poder mantener. Y nosotros estamos en un momento, en una inflexión. Nosotros lo hemos sentido así, el apóstol también nos ha confirmado eso. Como iglesia, estamos en un punto de inflexión. El Señor está haciendo cosas nuevas. Aquí hay un parteaguas. Y nosotros necesitamos madurar en eso. Más allá del momento, en el momento viene, gloria a Dios, pero en el andar diario. Yo vengo meses orando al Señor, me quiero convertir en el Evangelio. O sea, yo quiero caminar, que el Evangelio se encarne en mí. Yo no quiero decir cosas, yo quiero ser eso que tú dices. Y si tú ves aquí en Romanos, dice el verso, ya para terminar, dice el verso 14, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, han recibido un Espíritu que los hace hijos. Que los hace hijos. Ser hijos nos tiene que hacer sanos. Emociones sanas. Emociones alineadas a la verdad. No es negar lo que está pasando. Es creer que hay una realidad mayor. Es una realidad que gobierna todo más allá de lo que mis sentidos físicos pueden percibir. Y cuando yo camino en eso, mi vida va a cambiar, hermano. Porque ya la circunstancia no va a dominar